Buenas noches, Dios les bendiga. Le habla el pastor José Rentas de la Iglesia Bautista Hispana de Jesucristo. Y esta noche vamos a continuar con el estudio acerca de los milagros de Jesucristo. El domingo pasado hicimos un resumen acerca de la resurrección de Jesucristo y los eventos alrededor de los días o del día de la resurrección de Jesús, y hablábamos acerca del verdadero sentido de la Pascua. Hoy, como hemos acabado de decir, continuaremos con el estudio de los milagros de Jesús, y hoy vamos a poner énfasis en un milagro en específico, y vamos a mirar 3 evangelios que nos dan el relato del mismo milagro, y vamos a que Dios nos enseñe y que Dios nos guíe y nos dé conocimiento a través de esta palabra. Oramos, iglesia. Padre, te damos gracias, oramos dándote la gloria y el honor. Debemos a ti toda reverencia, Señor, porque tú eres Dios, porque tú eres bueno, porque a ti, Señor, tenemos que dar la reverencia porque tú nos has dado a nosotros vida en Cristo Jesús y nos has dado vida en abundancia. Gracias te damos. Padre, oramos porque te glorifiques en la vida de los hermanos y que el estudio de la palabra les permita, Señor, un poquito de conocimiento, los que ya tienen este conocimiento, que puedan, Señor, aguzarlo y que puedan usarlo. Los que lo van a aprender por primera vez, Señor, que sea pan del cielo para sus almas. Me pongo en tus manos para ser instrumento tuyo, en el nombre maravilloso de Jesucristo, tu Hijo y nuestro Señor. Amén. Bien, iglesia, vamos a tener lectura en el Evangelio según Mateo, o según San Mateo, según está en algunas de las versiones de Reina Valera. Verso 1 en adelante del capítulo 9. Mateo capítulo 9, verso 1 en adelante. Si necesita tiempo para buscarlo, puede detener el video en este momento y continuar de ese momento en que usted encuentre el video en adelante. Y dice así, dice: entonces, entrando en el barco, pasó a la otra parte y vino a su ciudad. Y aquí le trajeron un paralítico echado en una cama, y viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: confía, hijo, tus pecados te son perdonados. Y he aquí, algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y viendo Jesús sus pensamientos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y las gentes, viéndolo, se maravillaron y glorificaron a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Gracias, Señor, por tu palabra. Fíjese, nosotros podemos ver aquí un detalle hermoso, y es que cuando traen el paralítico donde Jesús una vez llega a Nazaret, porque dice que
Jesús entró en el barco y fue a la otra parte y vino a su ciudad, así que él fue a Nazaret, que fue la ciudad donde él creció. Y aquellos hombres trajeron a un paralítico frente a Jesús, y Jesús lo mira, y de primera intención Jesús no miró la condición de parálisis. De primera intención Jesús no mira la condición que impedía al hombre tener una vida normal, sino que se fija en la parálisis espiritual, se fija en lo que impedía que él fuese una nueva criatura y que viviese una vida con promesa de vida eterna. Y Jesús le dice: confía, hijo, tus pecados te son perdonados. Así que Jesús se fija primero en los pecados de este hombre antes que la parálisis del cuerpo. Él se fijó primero en el alma, se fijó primero en su espíritu, la condición de pecador por encima de su condición de impedido. Sin embargo, allí habían unos que dice que eran de los escribas, y en su corazón ellos pensaban que Jesús estaba cometiendo blasfemia porque Jesús estaba perdonando pecados. Y Jesús les dijo lo que ellos estaban pensando. Jesús conoce todo pensamiento, Jesús conoce las intenciones del corazón del hombre y las intenciones de nuestros pensamientos, Jesús las conoce. Así que él sabía lo que estaban pensando y les pregunta: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Y esta pregunta que le hace Jesús es una pregunta con un reto y tiene una connotación de reto a aquellos escribas, como quien dice, en otras palabras: les voy a demostrar que yo tengo potestad de perdonar pecados y se lo voy a demostrar de esta manera. Así que dice que Jesús en el verso 6 le dice: para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados, le digo al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Aquel hombre se levantó y se fue a la casa, y quedaron todos maravillados, dice la Biblia, y glorificaban a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Pensaban ellos, no se daban cuenta que Jesús es Dios hecho hombre, Dios entre nosotros, Emmanuel, que Jesús es salud en sí mismo, Jehová o Adonai, Yahweh Rafa, que es mi sanador. Así que Jesús los dejó a todos boquiabiertos, los dejó atónitos con esta manifestación de poder y con la palabra que les acababa de enseñar. Dice que en Marcos capítulo 2, verso 1 en adelante, vemos el mismo relato hecho por Marcos. Y Marcos nos dice: y entró otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Y luego se juntaron a él muchos que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era traído por 4, o sea que 4 personas
iban cargando a este paralítico, llevándolo a la presencia de Jesús. Dice que como no podían llegar a él, no pueden llegar a Jesús a causa del gentío, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y viendo Jesús la fe de ellos, dice al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. En el Evangelio de Mateo, Jesús le llama hijo también y le dice: cobra ánimo, tus pecados te son perdonados. Y aquí Marcos nos dice de igual manera que Jesús le dice: tus pecados te son perdonados. Así que una vez más vemos a Marcos haciendo el mismo énfasis de Mateo en cuanto a lo que Jesús se fijó. Jesús se fija en los pecados del paralítico. No se fijó tanto en su parálisis, sino en los pecados del paralítico. Y no solamente se fija en sus pecados, sino en el paralítico pedirlo, simplemente por la fe de aquellos que lo trajeron delante de Jesús, Jesús le perdona los pecados. Por esa razón, Jesús dice que oremos por nuestros enemigos, que oremos por los que nos vituperan. Jesús dice que oremos, que hagamos intercesión. Y cuando Jesús nos pide que oremos y que velemos, es que oremos, velemos, hagamos nosotros intercesión, perdonando a los que nos han hecho agravio, los que nos han ofendido, que perdonemos a los que han cometido pecados que nosotros tal vez en un tiempo también vivíamos así, cometiendo los mismos pecados. De eso habla Pablo y dice que nosotros una vez éramos igual que el mundo y vivíamos igual que viven hoy día los demás, pero que ahora ya no, porque ahora somos nuevas criaturas y vivimos la vida según Cristo. Y si algo conocemos, ya no lo conocemos por nosotros mismos, sino que lo conocemos a través de Jesucristo. Así que Jesús le pregunta a aquellos que estaban presentes, aquí habla también que estaban los escribas sentados allí, y Jesús se dio cuenta que ellos estaban pensando en sus corazones: ¿por qué habla así? Blasfemia dice, porque ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que pensaban así dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate y toma tu lecho y anda? Y aquí vemos el mismo evento relatado de la misma manera, vemos el mismo énfasis en ambos y por ambos apóstoles o ambos siervos del Señor, donde Jesús se da cuenta que los escribas acusaban a Jesús de blasfemia por Jesús perdonar pecados. Y se preguntaban: ¿pero quién puede perdonar pecados sino solamente Dios? Y Jesús, en sus propias palabras, le dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar los pecados, dice al paralítico: a ti te digo, levántate y toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó luego y tomando el lecho
se salió de delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca tal hemos visto. Así que nosotros podemos ver que Jesús les dice, en otras palabras, para que sepan que, o para que supiéramos, que supieran todos que Jesús es Dios. Él le dice entonces, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. En otras palabras, Jesús le dice, yo le he perdonado los pecados y para que sepan que tengo la potestad de perdonar pecados en la tierra, y como ellos mismos acababan de decir que Dios solamente puede perdonar los pecados, Jesús le está diciendo a ellos que Jesús es Dios, que no solamente tiene la potestad de perdonar los pecados, sino que le mostró por medio de el milagro y el prodigio de devolverle a este hombre la salud, demostró Jesús ser Dios hecho hombre, quien perdona los pecados. Cuando Jesús se acerca al río Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista, Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Así que Jesús, Él quita los pecados del mundo porque Jesús es Dios, el único que tiene la potestad de perdonar al pecador. Así que en el verso 11 dice, a ti te digo, levántate y toma tu lecho y vete a tu casa. Y dice aquí que cuando él se levantó, tomando el lecho, salió de delante de todos, de manera que se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca tal hemos visto. Los hombres nunca habían visto un milagro como tal que habían visto un hombre paralítico de nacimiento comenzar a caminar, porque el poder de Dios se manifestó, el poder de Dios hizo en este hombre el prodigio que él necesitaba. ¿Sabes? Lo mismo el Señor quiere contigo y lo mismo quiere el Señor conmigo. Dios quiere que arrepentido y confesando nuestros pecados, recibamos nosotros vida eterna y que recibamos vida eterna por medio de perdón de los pecados. Y una vez nuestros pecados son perdonados, Dios nos da a todos y cada uno de nosotros la potestad de ser hechos hijos de Dios y pasamos a ser coherederos juntamente con Jesús. Y estaremos con Jesús toda la eternidad, estaremos con Dios toda la eternidad aquí en la tierra, en el milenio, y luego en el cielo nuevo y la tierra nueva que hará Dios para que moremos juntamente con Él, donde mora la justicia, donde no habrá más llanto, no más dolor, no más tristeza, no más enfermedades. Viviremos nosotros disfrutando de los beneficios de ser hijos de Dios. No porque querramos ser hijos, no porque un padre y una madre nos engendraron, sino porque Dios nos hizo a nosotros por voluntad de Dios, por voluntad divina. Dios nos hizo hijos suyos por medio de la fe en Jesucristo. Lucas, capítulo 5, versos 18, verso 17 en adelante voy a leer, dice, que aconteció un día que él estaba enseñando y los fariseos y doctores de la ley estaban sentados, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. La virtud del Señor estaba allí para sanarlos. He aquí unos hombres que traían sobre un lecho un hombre que estaba paralítico y buscaban meterle
ponerle delante de él, delante de Jesús. Y no hallando por dónde meterle a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho en medio delante de Jesús, el cual, viendo la fe de ellos, le dice: hombre, tus pecados te son perdonados. Así que aquí vemos el tercer relato que nos cuenta Marcos, de que Jesús recibe delante de él un hombre paralítico, y en cuanto llega delante de Jesús, Jesús no miró la condición física. Nuevamente vemos que Jesús se fía en su condición de pecador y perdona sus pecados. Pero inmediatamente él perdona sus pecados por la fe de los que le llevaron. Y por eso decía yo ahorita que Dios pide que oremos por nuestros enemigos, porque por medio de la fe que tenemos nosotros y por medio de la intercesión y oración que hacemos por los que nos han hecho mal, por medio de esa fe reciben salvación, vida eterna, y reciben un nombre nuevo, aquellos que creen en Cristo Jesús, y son salvos, sus pecados son perdonados y son convertidos, son hechos nuevas criaturas, y nacen del agua y nacen del Espíritu, como dijo Jesús a Nicodemo cuando le dijo qué debo hacer para entrar al reino de Dios, y Cristo le dijo: de cierto te digo que si no nacieres del agua y del Espíritu no podrás entrar en el reino de Dios. Y Jesús se refería al nacimiento espiritual y al bautismo que nos lleva a ese encuentro personal con Dios, y comenzamos a ser nuevas criaturas desde el momento que confesamos a Jesús, y por medio del bautismo mostramos nuestra obediencia a Dios, recibiendo así la bendición y la unción del Espíritu Santo de Dios, el cual nos enseña, nos guía a toda justicia y mora en nosotros hasta el día que Cristo nos llama y nos lleva a su presencia. Jesús, oyendo, entendiendo lo que pensaban estos hombres, le dice en el verso 23, ¿qué es más fácil decir tus pecados te son perdonados? O decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra de perdonar pecados, dice al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a casa. Y luego, levantándose en presencia de ellos y tomando aquel en que estaba echado, aquel lecho en que estaba echado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y dice la Biblia, y tomó espanto a todos, y glorificaban a Dios, y fueron llenos del temor, diciendo: hemos visto maravillas hoy. En el evangelio anterior de Lucas, ellos decían que nunca habían visto tal cosa, y en el evangelio de Marcos, ellos dicen: hemos visto maravillas hoy. Cristo se hizo manifiesto, se hizo entender por medio de su palabra, y Cristo les hizo entender y creer que Él es Dios hecho hombre. Muchos lo negaron, muchos huyeron de su presencia, muchos lo acusaron, muchos lo vituperaron, y vimos en la Semana Santa, en el resumen que estuvimos haciendo, desde el día de su entrada triunfal, comenzó la nación de Israel
a llevar la contraria a la palabra que Jesús decía, pero los que iban a creer, creyeron. Los que iban a ser salvos fueron salvos por medio de la fe en Jesucristo, pero hubo una gran mayoría que rechazó el mensaje. Esos fueron los que se unieron frente a Pilato y pedían que Jesucristo fuese crucificado, aun cuando Pilato se lavó las manos diciendo que él era, se limpiaba las manos de esa sangre, que él no tenía que ver con el derramamiento de esa sangre, la sangre inocente de Jesucristo. Y por tal razón, Cristo demostró con su resurrección que todo lo que había dicho, que todo lo que había hecho, era y es la manifestación de Dios hecho hombre, Dios en medio de nosotros. Yo confío en Dios, que la palabra que hemos leído la vuelvas a leer, la lleves a tu corazón, que la creas y la vivas, y entiendas que tú también eres nueva criatura, que a ti también Cristo perdonó los pecados, y a ti también el Señor te sacó de una parálisis espiritual y te convirtió en esa nueva criatura que ahora es capaz de hacer cosas que antes no imaginabas que podías hacer, por cuanto ahora mora el Espíritu Santo en ti. Si no has recibido a Cristo como tu Salvador hasta este momento, quiero invitarte a que lo consideres, que te des cuenta que igual que yo, igual que todos los que vivimos en la tierra, eres pecador, igual como acabo de decir que yo que soy pecador, y todos somos pecadores delante de Dios. Por esa razón Dios envió a su Hijo para que tengamos vida eterna por Él. Jesús dijo que Él es el camino, la verdad y la vida, que nadie va al Padre sino es por Él. Y Jesús dijo también que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo el que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y esa vida eterna está disponible para ti también. Quiero invitarte a que hagas una oración confesando tu pecado a Dios y pidiendo que te perdone y escriba tu nombre en el libro de la vida. Ora conmigo para que recibas a Cristo como tu Salvador. Di así: Padre nuestro que estás en los cielos, a ti confieso mi pecado. Estoy arrepentido por ofenderte. Reconozco que siendo pecador no tengo derecho a entrar al cielo. Pero confieso con mis labios que Jesucristo murió por mí, que Jesucristo pagó con su sangre el precio por mi vida eterna, que Jesús pagó con su sangre por mis pecados y que Jesús escribió mi nombre en el libro de la vida. Y desde hoy soy tu hijo y te seguiré hasta que tú me llames a estar en tu presencia o tú vengas por mí. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, lo has creído de todo corazón, lo acabas de confesar con tu boca, recibe a Cristo como tu Salvador, como tu dueño, como tu Señor, como tu Rey. Entrégale tu alma y deja que el Espíritu Santo more en ti y espera por el retorno de Jesús que viene por la iglesia. Y si acaso Jesús no viniera antes, dormiremos hasta tanto Cristo venga por la iglesia. Busca una iglesia, busca una congregación donde te enseñen la palabra y que la Biblia se convierta la base y norma de tu vida y la de tu familia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que la gracia y la paz de Cristo sea con el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios dice: Amén. Amén, hermano. Dios le bendiga.